Dios te bendiga, bienvenidos a nuestro canal José Familia Oficial. Y para nosotros es más que un beneplácito y a la vez un regocijo poder sentarnos delante de esta cámara a traer una palabra que sé que será de mucha bendición para tu vida y para los tuyos. En este momento no estoy solo, estoy con una mujer de Dios, el cual el Señor nos ha permitido tener en nuestro espacio, y me gustaría darle el espacio para que ella se esté presentando a nuestra bella audiencia. Por favor. Muchísimas gracias, José. Bendiciones, bendiciones de lo alto. Amén. Que el Señor les bendiga eternamente. Para mí es un gozo y es un placer también estar aquí en tu espacio. Amén. Estamos aquí al llamado que el Señor nos ha mandado, y es a predicar su palabra y hablar de lo que Él, de las buenas cosas hermosas que Él ha hecho con nuestras vidas. De verdad que ya ustedes la han visto por acá, los que son fieles a nuestro programa, es su segunda vez acá, y de verdad que la gente quedó muy bendecida con el espacio, el programa que tuvimos. La gente quedó impactada y sé que serán bendecidos una vez más. Edificó. Sí, porque el Espíritu de Dios lo hará otra vez. De verdad Amén. que estamos acá en una vista muy hermosa, y para nosotros es un placer aquí desde República Dominicana. Le enviamos un saludo a esos fieles hermanos de la diáspora y personas de otros países que sintonizan con nuestro programa. Gracias a Dios, la gloria es de Dios. Entonces, ¿qué tenemos para hoy, estimada hermana de Cristo? Bueno, en esta hermosa tarde, el Señor ha querido que trabajemos un poquito, porque es un tema muy amplio. Amén. Y es acerca del sometimiento Amén. a Dios, Amén. someternos a Dios. Amén. Y tener respeto hacia nuestras autoridades espirituales, llámese nuestros líderes. Amén. Entonces quiero compartir un poquito con relación a eso, porque entiendo que es una de las partes vital Sí. en todo lo que tiene que ver con nuestra vida de fe, Amén. para poder tener victoria Amén. en todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Para eso me gustaría hacerle una pregunta que va de acuerdo con el tema. Específicamente traemos esta pregunta para eso. ¿Qué tan importante es estar sometido a la voluntad de Dios? Mira, excelente. Y es una parte que yo he comprendido, que estar sometido a la voluntad de Dios es lo que todo creyente, todo hijo de Dios nacido de nuevo debe revelarse, debe tener ese concepto claro. No es decir Dios es mi Señor, porque conocemos que mucha gente dice Dios es mi Señor y tiene temor de Dios. He escuchado personas decir que personas que no le sirven a Cristo, dice sí, tienen un temor de Dios. Pero eso no es estar sometido. Amén. Y quiero hablar específicamente en este caminar de fe, esta comunidad de fe, llámese los evangélicos, los creyentes, aquellos que profesan la fe. Hay mucha gente que no está sometida. Amén. Pero someternos a la voluntad de Dios es negarnos al yo, Amén. es negarnos al ego, Amén. es negar mi voluntad para que la voluntad de Él sea la que maneje y guíe Amén. todo lo que voy a hacer. Amén. En Dios. Amén. Sí, en estos últimos tiempos lastimosamente estamos viendo una generación de la cual somos parte, y también en un momento determinado estuvimos en esa posición de rebeldía. Y para que usted, antes de darle apertura a lo que Dios le reveló en el secreto, quisiera saber algo, un testimonio breve acerca de su vida pasada en cuanto al conocimiento como discípulo de Cristo. O sea, sabe que usted, cuando llega a los pies de Cristo, no llega siendo la mujer madura que hoy quizá en Dios es, sino que hay un crecimiento que se va dando paulatinamente. Cuénteme un testimonio de cómo usted era en esos principios, qué usted pensaba del sometimiento a Dios, a sus líderes, dígase pastores, y cómo se les reveló. Quisiera que me explicara. Mira, son dos cosas. Primero, cuando iniciamos este caminar, entramos sin conocimiento de nada. No entendemos mucho porque es una vida totalmente opuesta Amén. a la que hemos caminado hasta Amén. el día que nacemos de nuevo. Amén. Cuando yo empiezo todo este caminar, yo entro con mucha
con mucho entusiasmo, porque así nacemos todos. Sí. Tenemos ese gozo porque descubrimos que Cristo nos llamó y acudimos al llamado. Pero ¿qué pasa? Mientras va pasando el tiempo, hay como una merma, una debilidad que ocurre porque no entendemos muchas cosas y a veces no tenemos quizás la guianza necesaria, esa instrucción que te vaya formando, porque siempre he dicho, el Señor te va capacitando, pero siempre van a aparecer en tu caminar de fe personas que se van a agregar ya maduras, que te van a guiar a toda verdad y te van a decir qué cosas hacer y qué cosas no. Amén. En mis inicios, yo tuve una persona que fue mi guía por un tiempo muy breve, porque tuvo que viajar y yo tuve que quedarme tratando de lidiar sola. Sí. Pues en eso yo me congregaba en una iglesia primero, luego entonces el Señor me mueve de ese lugar y me lleva a otro lugar. Entonces allí, cuando llego al otro lugar, ya no tenía la mentoría y el seguimiento que tenía cuando inicié. Entonces ya me toca caminar sola, me toca seguir a mí y entonces entro en procesos de debilidades cuando me transfiero a la otra congregación en donde el Señor me direcciona que debo moverme. Entonces al empezar a caminar yo sola, tuve mis derrotas. Amén. Tuve mis etapas de debilidad. Amén. En donde me fui apagando espiritualmente hasta el punto que entraba y salía. Amén. Estaba fluctuante. Amén. Recuerdo que mi pastor siempre me decía, yo me iba por un tiempo y volvía por otro, y él me decía, la constancia. Amén. Y siempre recuerdo eso y se lo dejo saber, que esa palabra nunca se me olvidaba, la constancia. Pero puedo decirte como testimonio de que en ese momento yo no tenía el sometimiento a Dios, porque simplemente me dejé tambalear, porque ya no tenía el acompañamiento, porque ya yo estaba sola y simplemente no entendía. Pero ¿qué pasa? En esas subidas y bajadas yo pude ir entendiendo hasta que un tiempo largo pasé fluctuante hasta que comprendí, debo afirmarme, y empecé entonces a comprender. Recuerdo que me quedé sin trabajo y ese tiempo de estar sin mucha vida laboral fue un tiempo de encuentro con el Señor, en donde aprendí a conocerle, en donde me rendí y dije, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Entonces empecé a cambiar mis decisiones porque tenía que preguntarle a Él qué cosa hacer y qué cosa no. Entonces aprendí a entender que ya no era lo que yo quería. Y aprendí algo de que casi siempre lo que yo deseaba no era lo que Él quería. Y por ahí empecé a filtrar cosas. Lo que yo quería no era lo que Él quería. Entonces empecé a cernir, yo quiero esto, pero déjame preguntar, ¿es lo que Él quiere para mí? Y en la pregunta comprendía, no es eso lo que Él quiere para mí. Y empecé, porque todo es un proceso y es un proceso lento, que podemos nosotros caminar entendiendo que Él es quien nos va a ir guiando a toda verdad. Wow, sorprendente, porque según escucho su narrativa de la historia que hace mención, puedo ver una mujer que en un tiempo fue dependiente de lo de Dios a través de un hombre, que en ese tiempo era, podríamos decir, como hoy día se dice, padre espiritual, pero Dios es tan maravilloso y en su plan omnisciente permite que ese hombre se vaya para Dios tener un encuentro con usted personalmente. Exacto. Cara a cara. Así vemos que usted trabajaba, Dios le quita el empleo por años, con tal de provocar un encuentro con usted. Ve todo lo que usted ha tenido que trazar para poder llegar a una estatura de empezar a caminar conforme a como Dios quiere que usted camine. Que falta mucho, pero ya está en una etapa donde realmente Cristo le agrada. Y esto es bueno que usted lo testifique por motivo de que hoy en día tenemos muchas personas en el pueblo de Dios que se cuestionan, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no me permite trabajar? ¿Por qué Dios no me permite viajar? Exacto. ¿Por qué los pastores no me dejan fluir? ¿Por qué yo no puedo predicar si yo tengo llamado? Y estoy viendo una mujer aquí que quizás pasó por eso, pero todo fue con un propósito. Lo que quizás usted pensó que era
que le estaban cerrando la puerta, no. Dios la estaba preparando en el secreto para sacar lo mejor de Dios en usted. Y yo quisiera preguntarle, para que usted siga en ese mismo mover, ¿cómo usted pudo identificar que todo lo que le estaba pasando en su vida era Dios permitiéndolo con un propósito de llevarla a un mayor nivel y a una capacitación sólida que usted pueda hoy en día, en estos tiempos tan difíciles, permanecer? ¿Cómo identificó eso usted? Mira lo que pasó. Yo te decía que salía y entraba. Amén. Porque estaba inconstante. ¿Qué pasa? Que ese tiempo que me quedo sin trabajo es un tiempo en el que el Señor empieza a trabajar conmigo. Amén. De una manera personal. Y empecé a identificar que habían cosas que yo hacía que me daba el permiso, me daba el permiso de hacerlas, pero empecé a entender que no eran agradables para Él. Empecé a entender que habían mi pensamiento, mi manera de pensar, mi manera de visualizar las cosas debía de cambiar. Wow. En ese tiempo en el que Él me aparta de todo, de un contacto laboral, recuerdo que fue para ese tiempo del COVID, en donde estábamos encerrados, en donde mucha gente se compenetró con el Señor, otras quizás se apartaron, pasaron muchas cosas en ese tiempo, pero para mí fue un tiempo preciado, en donde el Señor sacó de mí esa esencia que Él había colocado, y yo empecé a trabajar la palabra, porque a través de su palabra es como tú entiendes cómo es la voluntad de Dios para ti. Amén. Y qué cosas son aquellas que Él no quiere que tú operes en ellas, que son necesarias dejarlas. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo con lo que establece su palabra. Yo empiezo a leer la palabra, yo empiezo a leer las escrituras, empiezo a entender la voluntad de Dios para mí, empiezo a ver las promesas de Dios para mi vida, y yo empiezo a cambiar mi mentalidad. Amén. Una vez mi mente empieza a ser transformada a través de la palabra, yo puedo entender que yo no estaba haciendo las cosas correctas, que yo no estaba sometida, que yo simplemente estaba haciendo las cosas de una modo religiosidad, a través de obras humanas, a través de obras mías, a través de mis propios méritos. Amén. Pero cuando empiezo a estudiar las escrituras, empiezo a comprender que el Señor tiene una voluntad, y dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Y cuando empiezo a entender que si su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, empecé a buscar qué cosas son las buenas que Él tiene para mí. Wow. Empecé a entender qué cosas buenas Él tiene para mi vida, qué agradable, todo lo que le agrada a Él, entonces a mí me debe agradar. Y empecé a comprender eso. Someter mi voluntad fue lo que me costó a mí entender la voluntad de Él. Muy profundo. Porque hasta que el hombre y la mujer de Dios no somete, no se rinde en humillación a entender que no es la voluntad mía, que es la de Él la que va a ejecutar, y que todo lo que Él ha escrito para mí siempre va a ser bueno. O sea, dice que no hay nada bueno, que nada más el Padre es el único que podemos llamar bueno. Y cuando yo empiezo a estudiar las escrituras, a entender, y mi mente empieza a ser reseteada, yo entro en esa iluminación de que debo someterme a lo que dice la palabra. Amén. Y empiezo a hacer todo lo que yo empiezo a hacer, a ver qué dice la palabra acerca del perdón, qué dice la palabra acerca de amar a tu hermano, qué dice la palabra acerca de caminar en esa buena y agradable voluntad. Entonces, cuando yo empiezo a comprender todo lo que las escrituras dicen que yo debo caminar, empieza a materializarse en mí. Amén. Ese cambio, y a entender que ya no es lo que Stephanie quería, sino qué quiere Dios para mí, para Amén. este tiempo. Muy fuerte, muy profundo, porque ¿entiendes? Hoy en día tenemos personas que están viendo este video específicamente y ellos entienden, se me han cerrado todas las puertas, ya las amistades que tenían no están conmigo, la gente que oraba por mí ya no viene por aquí, y lo que ellos no saben es que Dios provocó eso y está provocando eso
para que esa persona tenga un encuentro genuino, porque todos hemos pasado por ahí. Y precisamente eso que usted está desglosando va de acorde con el sometimiento, porque Exacto. no nos sometemos a hombre, nos sometemos al Dios del hombre, que son dos puntos diferentes, que lo vamos a hablar ahora en el video más adelante. Pero, ¿qué usted le diría a esa Stephanie que quizás de 3 años atrás, cuando era esa 3 no, eso hace alrededor ya de 5 años. Bueno, 5 años atrás, ¿qué tú le dirías a esa mujer que era inconstante, que no tenía ese carácter no tenía y esa determinación para asumir lo que Dios le había llamado? ¿Qué le dirías? Punto importante, hablaste del carácter. Amén. Es allí en donde se forma. Amén. La mente de Cristo en nosotros es el carácter de Cristo. Amén. Y cuando te empieza a formar en ti el carácter de Cristo, yo no tenía el carácter de tomar las decisiones, no tenía dominio propio, no tenía esa templanza, no tenía esa paz para yo poder sentarme y discernir cuál es el siguiente paso en la vida mía. Y como no tenía nada de eso, por eso estaba con esta, entro hoy, mañana salgo. Pero esa Stephanie de hace 5 años fue necesaria. Amén. Como acababas de decir, era parte del propósito, del plan de Dios para este tiempo. Amén. Porque si no soy formada en ese tiempo de intimidad con Él y de que su palabra trabajara mi mente, trabajara mi espíritu y trabajara mi alma para poder entender que la parte del ser necesitan estar en plena comunión. Amén. Los tres. Amén. ¿Por qué? Porque si mi alma no está alineada a lo del espíritu, es imposible que se someta al espíritu. Amén. Y estamos hablando de someternos. Amén. Entonces, si empezando yo no conozco bien al Dios al cual me voy a someter, porque no le conocía. Amén. Tenía un conocimiento de oídas. Sí, porque a veces nos pasa esto. Somos cristianos tantos años, pero nunca conocimos a Cristo. Wow. No, tuvimos una conversión simplemente de rutina. Nunca entramos a entender cuál era ese nuevo nacimiento en donde la mente de Cristo va a ser manifestada en mi vida. Entonces yo empecé a entender que era necesaria que aquella mujer fuera formada, diría yo que, bueno, pero tú te fuiste del evangelio, sí, salía y entraba, pero todo eso fue necesario para formar en mí el carácter y poder entonces comprender qué era lo que Dios quería para mí. Y empezar a someterme a lo que la palabra decía me costó. Costó trabajo implantarlo en mi casa, porque en mi casa tuve muchas luchas, no me comprendían, no me entendían, me llamaban fanática. Sí, tuve usted fue la primera cristiana de su familia, de su núcleo con el que usted creció. Exacto, fui la antorcha que el Señor enciende para que mi familia pasara. Y recuerdo que esa palabra se me entregó desde el día 1 que recibí al Señor. Amén. Tu familia y tú servirán al Señor. Muy fuerte. Hoy puedo dar testimonio y la gloria sea para Él. Mi familia completa le sirve a Cristo. Amén. Y entiendo que la perseverancia de someterte a Él y los que te quedan alrededor pueden ver cómo te sometes, eso va a hacer que los demás quieran ver. Amén. ¿A quién se sometió Stephanie? Muy fuerte, muy fuerte. Porque a veces nos sometemos a hombres, pero no hay tal sometimiento a hombre si yo no me puedo someter a Cristo. Muy fuerte. Si no me puedo someter a Dios, es imposible que yo pueda respetar una autoridad espiritual. Es imposible. No puede ser posible. Entonces yo empecé a caminar y era necesario que todo esto ocurriera para poder formarme lo que hoy yo puedo estar compartiendo contigo, entendiéndolo y haciéndolo parte de mí, que fue lo que me llevó a tener victoria en todo este caminar de fe, empezar a producir fruto, porque otra cosa es, hasta que tú no te sometes a Dios, no puedes producir frutos.
Entonces hay mucha gente que quiere frutos sin someterse. Eso está muy fuerte. Alguien escuche, por favor. Hay mucha gente que quiere frutos sin someterse. Hay gente que quiere dones y que quiere llamado, pero no se somete. El Señor lo llama rebelde. El Señor llama a un humilde, manso. Veo que Moisés fue llamado por el Señor, pero Moisés era rebelde. Cuando Moisés se mueve y lo sacan, él sale de palacio. Moisés tiene una disturbia, pero Moisés tiene una rebeldía. Él se va acusado de un asesinato porque no tenía dominio propio, porque no tenía nada. Sí. Y él es llevado sacado del palacio, y es llevado, entonces él se va de su suegro, a un desierto. ¿Pero a qué se va Moisés? Al desierto. A entender que ahora debe someterse a Dios para lo que le están llamando. O sea, estando en el palacio con muchísimas cosas, Dios lo saca de ahí. Lo saca de ahí y lo lleva a un desierto. Y diríamos, pero ¿y qué es lo que está pasando? Porque como que de palacio a desierto, gente hay un llamado que tiene poder, hay un llamado que tiene peso. Entonces, Moisés, tenía que someterse a la voluntad de Dios. Amén. Muy fuerte. Y ese desierto era necesario. Entonces, él se somete ahí a amansar su carácter, a formar su carácter. La Biblia lo describe como el hombre manso. Amén. Amén. Pero él no era manso, no, sino que al entrar y someterse y entender esa voluntad de Dios para su vida, él empieza a manifestar los frutos del Espíritu. Es un hombre con templanza, con mansedumbre, con dominio propio, que es formado en el desierto para una misión y una asignación específica directamente del Eterno. Wow, eso está fuerte. Entonces usted me está diciendo a mí que esas personas que tenían una vida, como decimos, de villas y castillas, una vida, podríamos decir, lujosa, o que no le faltaba nada. Tenían comida, su despensa llena, su ropa, y de repente se convierten a Jesucristo, se hacen discípulos de Jesús, se empiezan a congregar y pierden todo. Y quedan prácticamente en un desierto. Usted me está diciendo que ese tipo de personas, es ahí donde empieza su propósito. Es ahí donde Dios empieza a trabajarlo, ahí cuando pierden todo, porque hay personas así. Usted me está diciendo eso, explíqueme eso ahí. Bueno, en esa misma línea que tú dices, no siempre va a pasar eso, pero puede acontecer. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes los recursos materiales, estás sometido al recurso. Depende de eso. Yo te dije al principio que ¿qué es someterte? Es rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Eso es someterte. Es negarte al yo. Es decir, inhabilitarte para que entonces Él sea el que tome el gobierno. Amén. Entonces, esas personas que tienen todas esas condiciones que tú describes, tenían un gobierno a través de sus obras, a través de su trabajo, a través de lo que hacían. Amén. Y se sustentaban y se manejaban porque yo puedo, porque yo puedo, porque yo puedo. Pero cuando el Señor dice, te corto todo, llega un punto en el que es entendido va a comprender, déjame aprender qué será lo que el Señor me está enseñando con esto. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que esto no pasó porque fue una mala quizás inversión o lo que haya sido, sino que entienden que es plan de Dios, el que es entendido. Mucha gente reniega, maldice y se aparta y huye del llamado. Pero cuando tú entiendes que Dios te llamó a eso, tú empiezas a preguntarle a Dios, ¿a qué me llamaste para esto? O sea, ¿qué quieres sacar de todo esto? Amén. Y entra en ti esa convicción de que fuiste llamado para, entonces ahora ya se quita todo lo que es material, todo lo que es sistema y entra el sometimiento a Dios. Ahora yo voy a depender de Dios, de su provisión, de su providencia, de su gracia, de su misericordia. Amén. Y empieza el cambio y tenemos que ser humillados. Es cuando nos despojamos de esas vestiduras que nos hacen sentirnos grandes, en donde Él entra en acción. Amén. Cuando yo me quito las vestiduras del yo puedo, del yo soy, del yo tengo, del yo puedo, del a mí se me permite, cuando yo me despojo de todo eso, entonces sus vestiduras son las que me van a vestir y yo voy a entender, ahora empieza Él en acción. Me gustaría saber
¿Qué usted piensa o qué consejo usted le podría dar a esas personas que hoy día se encuentran en una esterilidad espiritual, dígase una estrechez, donde no hay crecimiento, donde hay un estancamiento espiritual, donde no se ve nada nuevo, todo es lo mismo, lo común? ¿Qué consejo, qué usted le exhortaría a ese tipo de personas que nos están viendo, que quieren salir de ahí, que quieren crecer, pero no saben cómo, no tienen la herramienta espiritual para avanzar en su vida espiritual, valga la redundancia? Mira, vemos en el día de hoy, podemos ver en el pueblo de Dios que hay mucha gente estéril. Amén. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo estéril? Sí, porque no implica el tiempo. El tiempo que tengas en el Evangelio, hasta que no entiendes que someterse a Dios es la victoria que te va a permitir a ti alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida, no vas a avanzar. Entonces el Señor nos va enseñando en su palabra que cuando nos sometemos, dice en el libro de Santiago, someteos a Dios y Él huirá de nosotros. El diablo, amén, Satán, amén, resistidlo a él, amén, y de nosotros él va a huir. Amén. Entonces, esto aquí es un verso muy corto, pero implica, pues a Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros él huirá. Wow. ¿Qué sucede? Que aquí está la clave de todo. Ahí está, la gente que entonces mira qué pasa. Escuchen esto. Para tú poder resistir al diablo, necesitas someterte a Dios. Wow. Pero hay gente que quiere resistir al diablo sin someterse a él. Desate eso ahora. Entonces la palabra de Dios me dice que no podemos servirle a dos señores. Amén. Entonces, cuando yo me someto a la voluntad de Dios, yo puedo tener los frutos del carácter de Cristo para entonces yo poder resistir las obras y las artimañas de las tinieblas. Amén. Que quieren siempre van a estar en contra y en oposición de lo que yo quiero. Wow. Entonces, cuando yo resisto al diablo, es porque ya yo estoy sometida a la voluntad del Eterno. ¿Qué pasa? Cuando tú no estás sometida a la voluntad de Dios, es imposible que tú puedas traer fruto. Amén. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios te va a permitir a ti generar en ti el cambio de mente. ¿Por qué? Porque mi plan no es el que yo creé, el que yo ideé en mi vida maravillosa, humana, no es el plan de Dios. Entonces yo tengo que saber cuál es el plan maestro que el Señor tiene para mi vida para poder manifestar los frutos. Entonces vimos cómo Jesús caminaba y veía una higuera y dijo que él fue a buscar un fruto, un higo de la higuera, pero no tenía higos. ¿Qué sucede allí? El Señor se molesta, Él se enoja, pero así Él se enoja contigo y conmigo. Amén. Cuando es el tiempo de fruto, pero no hay fruto. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no te sometes a la voluntad de Dios, porque no le conoces, porque no has entendido, porque no comprendes qué es lo que el Señor tiene para ti, que es caminar en esa obediencia, en esa rendición de tu voluntad, negarte a tu yo, negarte a tus malas pasiones, el Señor entonces entra en esa acción y tú vas a caminar, vas a hacer y vas a hacer y vas a hacer, pero no vas a producir nada. Amén. Wow. Va a llegar la temporada de fruto y tú vas a decir, pero mis árboles nada más tienen hojas, pero no veo los frutos. Entonces miras al árbol de al lado y ves que está frondoso. Ese se sometió. Amén. En esta generación tenemos muchas personas que no han conocido el obedecer a Dios. Por eso en una ocasión Dios le dice a Samuel que le dijera a Saúl que más vale la obediencia que los muchos sacrificios, porque hay personas haciendo múltiples de sacrificios y muchas cosas para Dios, pero realmente no están obedeciendo a la voz del Espíritu de Dios. Y me gustaría que usted fluyera con lo que tiene ahí para esta bella audiencia, para así estar despidiendo en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son los frutos que nos da a nosotros como hijos de Dios someternos a la voluntad de Dios? Es tener la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque vengan 1000 tormentas, yo voy a estar tranquilo si Él está en la barca. Wow. Es tener la dirección divina para saber cuál es el camino que estoy recorriendo. Amén. Necesito, eso es parte de los frutos que me van a dar, una protección espiritual.
¿En qué? No importa que ande en valle de sombra de muerte, Amén. porque no vas a temer ningún temor, no Amén. vas a temer a nada, porque si Él está contigo, hay un plan mayor Amén. que el que nosotros tenemos. Entonces, la fortaleza dentro de la prueba. Wow. Fortaleza dentro de la prueba. Y vemos que mucha gente se debilita. En medio de la prueba. Te lo expliqué en el principio de la conversación, Escucha esto. que dentro de la prueba yo me debilité. Amén. Porque empecé bien. Amén. Pero en mi prueba, donde me tocó caminar sola, yo me debilité. Amén. Entonces, si estoy sometida a Dios, no pasa eso. No. Entonces, es parte del fruto que el Señor tiene para nosotros. Wow. El someterse a Dios no es encarcelarte. Amén. No es que tú no existes. No. No es estar dentro de barrotes. No. Es crear muros de contención. Wow. Muros de contención, de una protección que tú no puedes, pero que hay uno que lo está haciendo por ti. Entonces, eso te da inmunidad. Someterte a Dios te da inmunidad, porque como dije en el verso que marqué primero, resistid al diablo y de vosotros él huirá, pero si me someto Sí. a su voluntad. Entonces, no es que yo voy a ser cautiva y presa de que yo no voy a tener mis pensamientos, no. Los pensamientos míos van a ser conforme a la voluntad de Dios, que Amén. es buena, agradable Amén. y perfecta. Muy fuerte. Ya para terminar, me gustaría que le diga 3 cosas a esos chicos, a esas personas que siempre nos sintonizan ahí, para crecer en cuanto a todo el sentido de su vida, tanto espiritual, ministerial, económicamente. 3 cosas que tú le mencionarías a esa bella audiencia que está ahí. Mira, lo primero es que tenemos que todo hijo de Dios, para poder llamarse hijo, debe nacer de nuevo. Punto número 1. Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, no de una naturaleza normal, sino espiritual. Porque dice su palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Todo aquel que nace espiritualmente. Amén. Porque estábamos caídos, Amén. entonces el Señor es quien te da ese nuevo nacimiento. Amén. Todo hijo de Dios, para poder someterse al Padre, necesita el nuevo nacimiento. Amén. 2, Amén. renovar la mente a través de las escrituras. Pasar tiempo con Pasar tiempo con la palabra. No es que no hay forma de tú ser renovado y entenderle el someterte a Dios si no pasas tiempo con las escrituras. No puedes, es imposible que tú puedas someterte a lo que tú no conoces. Amén. Necesitas conocer a Cristo a través de su palabra. Amén. Necesitas tiempo con Él para poder entender qué escribió Él de nosotros y cuál es la voluntad de Él para mi vida. Amén. Y por último, dirección del Espíritu Muy Santo. fuerte esa. La dirección del Espíritu Santo es como el cherry de los 3. Wow. Porque a través de Es el adorno. eso, Sin exacto, es que sin eso, nada de lo que te dije anteriormente Tiene validez. no tiene validez. Entonces, para mí, esas fueron las 3 herramientas que yo utilicé a entender que nací de nuevo. Dirección. Entender que nací de nuevo como hija. Tengo identidad de que soy hija. Amén. Y si soy hija, sé quién es mi padre. Amén. Y segundo, la renovación de mi mente a través de las escrituras. Y tercero, la dirección del Espíritu Santo, Muy fuerte. pasando tiempo en intimidad con el Señor. De verdad que Amén. yo sé que las personas que están ahí en esos minutos hermosos que dedicamos para ellos serán bendecidos y edificados, y creo que esas herramientas que acabamos de dar de parte de Dios, porque la gloria es de Dios, ellos la van a poner en práctica y van a tener resultados, porque algo yo he aprendido y es aprender de todo mundo y aplicarlo con mi propia esencia. Y yo Amén. creo que hay gente ahí que van a aplicar con su propia esencia lo Claro. que Dios ha permitido que usted enseñe de parte de Dios. Queremos darle un saludo a esa gente que sintonizan nuestro canal. Le invitamos a que se suscriban. Ya somos 600 suscriptores, como yo digo, seguidores de Cristo, no de Amén. mí. Y suscríbase para que sea parte de la familia y siga siendo bendecido con estos videos de parte del Espíritu de Dios. ¿Alguna palabra de despedida, algún saludo que usted quiera dar? Fluya ahí. No, muchísimas gracias, no. Todo bien, gracias por el espacio, por el tiempo. Y espero que el Señor haya hablado a su entendimiento, que esta palabra sirva a alguien, con uno.
Amén. Con uno que se ha transformado a través de ella, con uno lo hacemos. Amén. Porque esto no es calidad, no es cantidad, Es calidad. es calidad. Muy fuerte. Amén. Así que nada, les bendigo y Pa'lante. bendiciones eternas. Amén. Amén. Un placer tenerte por aquí en nuestro espacio. Muchísimas gracias. amiguita. Shalom.